Hola, hola, gente de segundo medio. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de apoyo virtual que tiene que ver con trigonometría. Comenzaremos recordando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Para recordar la relación correcta, nosotros trabajaremos una regla mnemotécnica. Lo primero que tenemos que recordar es que las razones se pueden escribir como fracción. Entonces, respetaremos el orden seno, coseno y tangente, recordando que cada una es una fracción. Entonces ahora vamos a completar numerador y denominador utilizando la frase coca, coca, hip, hip. Entonces esa frase la vamos a escribir sílaba a sílaba siguiendo este orden, como acaba de aparecer en pantalla. Entonces vamos a escribir co, ca, co, ca, hip, hip. De esa manera, tenemos identificadas las razones trigonométricas seno, coseno y tangente como aparecen en la parte superior de la pantalla. Entonces, para conocer de dónde vienen los valores de la tabla, nosotros vamos a realizar construcciones geométricas para saber si los valores que aparecen acá efectivamente se cumplen o no. Comenzaremos con una construcción geométrica de un triángulo equilátero de lado 2. Triángulo equilátero tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales también. Entonces, en este punto, trazaremos su altura. Al trazar su altura, la base se divide en dos partes iguales. Se forma el ángulo recto y también el ángulo superior se divide en dos partes iguales, de 30 grados cada una. Ahora, vamos a estudiar uno de los dos triángulos rectángulos que se acaban de formar, que en este caso corresponde al triángulo de la derecha. Y vamos a calcular la medida de su altura utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes utilizan bien el teorema de Pitágoras, obtendremos que la medida de su altura es raíz de 3. Ahora, para identificar las razones trigonométricas, vamos a considerar solamente el ángulo de 30 como referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que aparecía acá de 60 lo vamos a ignorar. Entonces ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar la hipotenusa. La hipotenusa siempre está frente al ángulo recto. Entonces, este lado corresponde a la hipotenusa. Y ahora podemos identificar cateto opuesto y adyacente. El cateto opuesto siempre está frente a nuestro ángulo de referencia. Entonces, ese corresponde al cateto opuesto. Y el cateto adyacente siempre está junto a nuestro ángulo de referencia. Entonces, en este caso, raíz de 3 es el cateto adyacente. Ahora podemos calcular las razones trigonométricas utilizando el ángulo de 30 como referencia. Entonces, calculamos el seno de 30, cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Reemplazamos. El cateto opuesto mide 1 sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso mide 2. Entonces, el seno de 30 es un medio correspondiente al valor de nuestra tabla. Para trabajar el coseno, cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Cateto adyacente mide raíz de 3 sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso mide 2. Entonces va a ser raíz de 3 sobre 2 el coseno de 30, que también se cumple con el valor de nuestra tabla. Por último, para calcular la tangente de 30 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la medida del cateto opuesto es de 1 centímetro sobre la medida del cateto adyacente, que en este caso es raíz de 3. En este punto, sabemos que no es el valor de nuestra tabla, pero el denominador debe ser racionalizado porque aparece una raíz. Entonces, ese proceso lo trabajamos de esta manera y obtenemos que, por ejemplo, 1 sobre raíz de 3 es exactamente lo mismo que raíz de 3 sobre 3. Entonces, de esta manera, sabemos que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3, que sí es el valor de nuestra tabla.
Entonces, les dejo como desafío que ustedes calculen las 3 razones trigonométricas con respecto al ángulo de 60 grados. De esa manera, van a tener que ignorar el ángulo de 30, identificar nuevamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Pero eso lo pueden realizar ustedes. Ahora, para saber de dónde se obtienen las razones trigonométricas con el ángulo de 45, vamos a construir un triángulo rectángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. En este caso, los lados iguales miden 1. Entonces, para calcular las razones trigonométricas, tenemos que conocer la medida de la hipotenusa. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, obtendremos que la medida de la hipotenusa es raíz de 2. Ahora podemos calcular las razones trigonométricas como acaban de aparecer en pantalla con un solo ángulo de referencia. Si observamos bien, el que aparece acá arriba lo borré porque tenemos que considerar solamente uno de los dos. Frente al ángulo recto tenemos nuestra hipotenusa. Entonces ahora, como tenemos nuestro ángulo de referencia, lo que está frente a él va a ser cateto opuesto. Y lo que está junto a él va a ser cateto adyacente. Entonces, de esa manera podemos trabajar seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de 45 es cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Cateto opuesto, 1 sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es raíz de 2. Para que ese valor nos coincida con el que tenemos en nuestra tabla, tenemos que racionalizar. Si lo hacemos correctamente, obtendremos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Para calcular el coseno, realizamos exactamente lo mismo. Cateto adyacente, que mide 1, sobre la hipotenusa. Tenemos que racionalizar esa fracción. Entonces, obtendremos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y por último, vamos a calcular la tangente de 45. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 1. Entonces podemos decir que la tangente de 45 es igual a 1. De esta manera obtenemos los valores que aparecen en nuestra tabla. Los valores de los lados de los triángulos, o derechamente sus medidas, las podemos cambiar, chicos, pero no podemos cambiar sus ángulos, porque estamos trabajando con triángulos equiláteros y con triángulos rectángulos isósceles. Entonces sus ángulos internos siempre van a ser los mismos, no así la medida de sus lados. Entonces, por eso se cumple esta propiedad. Nosotros estamos trabajando el concepto de semejanza, particularmente la semejanza con el criterio ángulo-ángulo. Por eso llegamos a los valores que aparecen en nuestra tabla, sin importar la medida de los lados. Espero les sea de ayuda y nos veremos en una próxima oportunidad.